Muy buenas noches, soy Luis Espinosa Godet, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, y tenemos el privilegio de estar esta noche con don Antonio Escotado Espinosa, Escota Antonio, que nos ha recibido en su casa para hacer una entrevista y hacer algunas preguntas que yo creo que hace mucho tiempo que deberían haber sido hechas o que merece la pena haber sido hechas. La primera, Antonio, no sé cómo presentarle, supongo que filósofo es la palabra más adecuada. Creo que estudioso. Entonces, ¿qué es ser filósofo y qué es la filosofía? ¿Qué es ser filósofo? Hombre, eso es muy vasto, con V. Y en principio, claro, pues filosofar es interesarse por el saber. Lo que pasa es que cuando el interés se concreta en forma de realmente ir recopilando opiniones de otros sobre un asunto, hay la debida humildad y el debido tesón para sacar adelante algo. ¿Se filosofa sobre la filosofía o se filosofa sobre algo? Porque usted es filósofo que ha hecho sociología, que ha hecho historia del pensamiento económico y también ha hecho una ontología. No sé hasta qué punto uno filosofa sobre algo o filosofa. Desde Kant se supone que la filosofía en realidad reflexiona sobre sí misma, puesto que el espacio y el tiempo no son tanto realidades exteriores como ante todo formas de ordenar la experiencia. Y entonces desde Kant la filosofía es teoría del conocimiento. Antes era ontología, es decir, saber acerca del ser. En este caso, como en todos, el silogismo disyuntivo o falla. Y lo único que se acerca a la realidad es el silogismo analógico. O sea, esto, lo otro y lo demás. Quisiera comenzar la entrevista hablando un poco de su vida y de la vida intensa que ha tenido. Y una de las cosas que más me llama la atención y que más destaco es la felicidad. Usted me parece que es una persona comprometida a ser feliz y ha sido feliz a través del trabajo y el conocimiento. ¿La felicidad ha sido importante? ¿Usted se considera una persona feliz? ¿Ha sido feliz? Pues hubo un tiempo, ahora como 25 o 30 años, que se puso de moda para los escritores hacer libros sobre el secreto de la felicidad, sí, en qué consiste la felicidad, sí. tal. A mí siempre me sorprendió mucho porque, por un lado, debo reconocer que he sido muy dichoso y lo sigo siendo. Y además he sido dichoso y lo sigo siendo no exactamente por quedarme en casa y guardarme entre algodones, porque la verdad es que me han gustado las aventuras, me he metido en las cosas. Antes y ahora no perdono una ofensa sin intentar vengarla. De modo que todo esto en principio no sería el caldo de cultivo más perfecto para la felicidad, pero a mí me va, digamos, de miedo. El miedo creo que es un tema bastante interesante porque miedos infundados o el ser valiente frente al miedo es una parte, una constante en su vida, casi como un romano, ¿no? con una visión de la vida, enfrentar los problemas de un Aristo romano. Bueno, es que el miedo muchas veces, queriendo huir del dolor, de la anticipación del dolor, nos lleva a tener dolor y medio o dos dolores. No hay que ser temerario, para nada, pero tampoco hay que ser pusilánime ni cobarde. La cobardía es castigada severísimamente por, digamos, la naturaleza. Quisiera hablar un poquito de su vida. Podemos comenzar por esos primeros años en Brasil y pasar de la exuberancia del trópico a la estepa castellana, que era el Madrid, al que usted llegó justo además en el despertar del interés sexual y del interés sensual, con 14 años, si no me equivoco. ¿Cómo fue aquel cambio y cómo le marcó el haber vivido en la exuberencia latinoamericana, donde yo vivo ahora? Es decir, que se vive muy bien. Bueno, aquello fue verdaderamente un golpe. El mundo nacional católico, donde los militares iban siempre vestidos de militares por todas partes, los grises, que eran la única gente un poco gordita de aquel país, escuchimizado, de los curas ubicuos.
aquello fue de mal en peor. En el colegio quisieron echarme varias veces, acusándome de cosas como meter un sapo en el sagrario. Que eran ciertas o no eran ciertas. Yo creo que tantos años después uno puede ya... Yo creo que el padre San Martín, que es el que insistía en esto, manejó una hipótesis sin pruebas. Pero llegué a enfadarme de tal manera que de milagro no maté a algún mando en el ejército cuando tuve un arma en las manos. Si llego a hacerlo, pues claro, no estaríamos haciendo la entrevista y se hubiera acabado mi vida al amanecer del día siguiente. Pero llegaron a indignarme tanto que la mera idea de que me dieran órdenes sin parar de la mañana a la noche, firmes, descansen, todo esto, mi coronel, mi capitán, mi sargento, tal, es que hicieron de mí un anarquista salvaje. Y gracias a Dios la cosa se frenó un poco, porque si no el camino para eso es, como alguna vez he comentado, pues las embajadas de Libia y de Irak que estaban abiertas en Madrid y donde se ofrecía mucho dinero con tal de que te metieras a trabajar para la revolución palestina. Porque usted llegó a tener contactos con aquellas embajadas, con Carlos y todo aquel movimiento de los 70, ¿era una tentación o fue una tentación? Todos los rojos llegamos a tener de alguna manera relación con esa ciénaga de Arafat y la revolución palestina. Yo no he llegado a conocer a Carlos, por ejemplo, pero menudo personaje, sí. Pero es curioso porque ahora una de las características de de Antonio Escotado y de su obra ha sido el rechazo a la violencia. Sin embargo, el Antonio de joven sí que vivió la violencia como una opción. ¿Qué le diría al Antonio de ahora al Antonio de entonces y cómo ve la violencia ahora? Yo no soy antiviolencia por definición, o sea, no creo, la verdad es que creo no es es un verbo que me desagrada, pero la violencia es indeseable porque lo deseable sustancialmente es la paz. Y el que no practique la paz es un miserable. Lo que pasa es que ante la irrupción, ante la violencia de otro, ciertamente uno tiene derecho a defenderse y no solo uno, tiene derecho a ejercer la legítima defensa de otro, como bien aclara el Código Penal de todos los países del mundo. O sea, la violencia finalmente solo puede combatirse con la violencia. Y el inicio de la violencia, como puede ser el terrorismo para atraer un orden nuevo, el inicio de la violencia como podía ser Carlos o como podía ser Arafat para traer un orden nuevo, o esa idea de la utopía traída, la era está pariendo, que dice el poeta. Ahí está, pero son defensas que en realidad lo que hacen es abrir un nuevo frente de ataque, o sea, son defensas imaginarias, son canalladas, por decirlo con un término más sencillo. Recuerdo de la emboscadura, el libro de Junger, donde dice que cuando quisieron los nazis hacer cierto censo en Berlín, se presentaron en casa un señor que simplemente no estaba dispuesto y en el rellano de su casa mató a 3. Luego subieron más y le mataron a él. Pero comenta Junger, si hubiese habido simplemente 10 ciudadanos como aquel, no habríamos padecido el Tercer Reich. Interesante, interesante. Volviendo a la llegada a Madrid desde Brasil, fue dura para usted, pero todavía más para su padre, que fue de aquella falange que nació, voy a utilizar la palabra intelectual, me parece que ya hablaremos sobre lo desafortunada que es, pero vivió aquella decepción, aquella derrota en la victoria de cierto bando vencedor, o se supone que vencedor de la incivil guerra. No sé cómo fue cómo entiende ahora la desazón de su padre tantos años después cuando llegó a aquella España, aquel Madrid. Papá fue de todo. Hizo la carrera de Derecho, digamos, si tomaba 5 años, probablemente a él le tomó 7 por los suspensos. Toreaba en las capeas de pueblo. Era capaz de hablar versificando durante largo rato, 1 hora o 2 horas. Tenía un encanto, una gracia humana, como decía él, extraordinario. Era un hombre que no tenía un agujero en el bolsillo, era la generosidad misma. Era muy colérico también. No tenía buen vino, pero afortunadamente bebía poco. Para papá, volver del Brasil fue, pues eso, como para mí,
Solo que yo no tenía que escribir un artículo todos los días y papá sí. Y esto le amargó, empezó a hacer refritos, fue desesperante y aunque había sido tan importante en la gestación de, digamos, de la Falange, le siguieron ofreciendo grandes puestos, por ejemplo, yo qué sé, director del Instituto de España en París o en Roma, el primer director de televisión española fue papá, pero luego no iba. Es decir, es increíble, o sea, entró en depre y lo que quería es morirse y afortunadamente el hombre consiguió morirse en poco rato. Pero entró en depre 5 o 6 años le duró de mal rollo y luego vino una úlcera y como tenemos ese problema de hemofilia en la familia, pues claro, no se cierran las heridas. ¿Sí? Y entonces le suturaron la úlcera, se le volvió a abrir, volvieron a intervenir, volvieron a cerrarla y ya el hombre no pudo aguantar. Pero fue la excepción de volver... Y murió de un infarto, claro, que es lo que pasa en este caso, intubado el pobrecillo. Una decepción tremenda volver a esta España, de aquella España. Y, claro. y de los amigos... Bueno, es que yo nací cuando mis padres llevaban 10 años casados y creían que no iban a tener hijos, de modo que a mí me dieron un trato de favor en términos máximos. Yo les recuerdo como una masa de amor incontenible que desde entonces me obliga, claro, me obliga a estar a la altura del amor que me dieron mis padres. Qué bonito la obligación, ¿no? La obligación de la herencia recibida, del amor recibido, de la cultura recibida, que exige una obligación que no solo por el amor, también por la cultura, es algo que hemos hablado, uno recibe una cultura, recibe un legado que obliga, bueno, nobleza obliga, que dice Es que mamá era digamos, la pensadora de la casa, aunque luego en aquellos tiempos las mujeres no iban a ninguna parte, la que más leía, la que más reflexionaba, a quien me parezco yo, esa mamá. De papá solo saqué el mal genio. Sí. Vaya aquello. Vamos, los prontos de mal genio, los brotes de ira. Y de aquella España, de aquello que ha quedado, de aquella Falange que decepcionada con la victoria, de aquella España a la que usted volvió, ¿qué ha quedado y qué sería rescatable? Pero si era gente inteligentísima, esto son tonterías, hay que contextualizar todo, Luis, y resulta que en aquella España, pues bueno, que un hombre como Foxá, un hombre como Ridruejo, un hombre como Sánchez Mazas, pues claro, es que no tenían igual, o Rosales, no tenían ni remoto paralelo, todos ellos fueron socialistas. Pero en cuanto se vieron la tostada, es decir, que los comunistas, que eran un partido hiperminoritario, entraron con mucho dinero porque se lo dio Stalin, aparte que ya se quedó con las 700 toneladas de oro del Banco de España, pequeña broma, pues entonces cuando se dieron cuenta de que la política del Frente Popular no era nada más que aprovechaban los comunistas para matar a trotskistas y para matar pues bueno, a la parte eugenésica que ellos consideran que sobra del cuerpo social, las clases medias y las clases altas, pues entonces todos rápidamente se fueron de Besteiro, que es a quien votaban, pero todos, los que he mencionado antes, y fundaron un nuevo partido en torno a un hombre que era un jovencito, José Antonio, que no es que ellos admirasen demasiado, sino que simplemente se habían metido en política para defender a su padre, que efectivamente fue la causa de la única época de prosperidad que España tuvo en varios siglos. La dictadura de Primo de Rivera, que además bien hay que llamarla dictablanda, porque en realidad fusilar prácticamente no fusiló a nadie. Con aquel desastre de Anuán y de África, pero el resto fue más o menos... pero antes de entrar... Además no solo es eso, gracias al dinero que acumuló Primo de Rivera fue posible la victoria posterior y la pacificación de todo el norte de África, cuidado con eso. O sea, justamente después hubo el desembarco aquel, me parece que de Alucemas o algo así, y se acabó cualquier tipo de problema. Quisiera comentar, también siguiendo su trayectoria, luego una vez aquí decidió, pasada la mili, época que mejor no hablar mucho más porque fue dura. Claro, acabé en un batallón de castigo, eso no, en vez de salir de bonito, de alférez ahí cobrando 3 meses, batallón de castigo 10, va, qué desastre.
¿Se puso a estudiar Derecho y Filosofía? ¿Qué estudió primero y por qué eligió esas No, a dos la carreras? vez, a la vez. ¿Y por qué eligió esas dos carreras y cómo fue? Papá me dijo que debía hacer derecho porque tenía más salidas. Tenía razón por las oposiciones y luego acabé saliendo adelante por oposiciones. Lo que pasa es que como era tan rojo, hacer la oposición natural para, digamos, mis capacidades, que siempre me ha sido fácil las lenguas, soy políglota, y también para la cultura general, que desde muy pequeño he sido muy curioso. De modo que la oposición que me iba era diplomático, pero eran unos niños pitongos de la mierda y no estaba yo dispuesto a nada parecido. De modo que empecé a hacer unas oposiciones al Tribunal de Cuentas. La cosa es una cosa Qué curioso, kafkiana, 100 temas de contabilidad pública y privada. Aprendí contabilidad por un tubo. Y luego, increíble, mi tío, que era el ministro de Hacienda entonces, Espinosa, acabó con las oposiciones del Tribunal de Cuentas, ya para mayor desesperación, cuando llevaba un año estudiando. Y mi madre le dijo, pero Juan José, ¿qué haces? Toñito, que lo... ¿Qué haces, tal? Entonces dijo, ay, pues mira que ahora está creándose un nuevo organismo, el Instituto del Crédito Oficial, y han salido unas oposiciones al cuerpo técnico, son difíciles y tal, pero bueno, que se presente y tal. Y ahí, lo que pasa es que fue muy curioso porque entré de bedel, realmente de bedel, y estuve de bedel cobrando como bedel 6 meses. Y luego ya me convertí en jefe de servicio con 2 secretarias y un despachazo, y llevando lo que llevé durante 6 años en el ICO, que fue la concentración y fusión de empresas. Es curioso, quisiera hablar, antes de entrar en esto, es curioso, siempre me llama la atención lo rápido que pasa la época de la universidad. ¿Qué aprendió de la universidad aquel entonces? Eran profesores mucho mejores que ahora. Digamos, hasta la ley Maraval, la del 82, que creó el departamento, que es una institución bolchevique, había un cierto valor del prestigio individual en la universidad. Y había por lo mismo vocación, porque eran muy escasos los sueldos. Y la gente, pues bueno, si quería ganar dinero, no se metía en la universidad. Luego, pues se han equilibrado un poco los sueldos, se ha hecho un poco más atractivo el sueldo de profesor, tanto en instituto como en universidad. Ha entrado toda una serie de gente no vocacional y sobre todo a través del departamento y la nueva mentalidad, lo que es el prestigio, lo que es la devoción, el estudio, el mérito, pues se ha ido al garete. Eso es, la ley Maraval, la idea del departamento es una idea por la cual en el departamento se decide en común ciertos asuntos de la universidad en el cual vota hasta el personal administrativo del departamento. No solo tiene eso, voz, pero no tiene no solo los eso, alumnos. Como, pues... No solo eso, el hecho de que tenga reuniones periódicas y en la mayor parte de las ocasiones no haya nada que hablar ni que solucionar, significa que los 5, 6, 10, 20 que no son capaces de concitar la atención de otros en un periódico, en un libro, en medio, pues aprovechan esas reuniones para lanzar monólogos y excursos interminables, obligando a los demás a soportarlo o a no ir a la reunión. Entonces, todo departamento de todas las universidades españolas, dominado por este tipo de personal, ha acabado teniendo una importante cantidad de absentistas. Estos absentistas, a su vez, son odiados, preteridos, zancadilleados por los que se quedan. En el departamento no solo es que vota la señora de limpieza, el representante de alumnos, el representante de los administrativos de la propia universidad, que ya son 3 votos. Si se calcula el absentismo, ya entonces se convierten en 30. Es que el departamento está ahí para decir que o me cortejas o te vas a la mierda. Y entonces, claro, a algunos no les cortejamos y nos pasa lo que pasa. Porque usted lo dice con experiencia, porque no sé cuántos años ejercía como profesor de universidad, porque volviendo atrás, cuando empezaba en el ICO, ya trabajaba como profesor de universidad. Claro, claro, yo era profe de Derecho. No, a mí me jubilaron cuando yo me retiré. Obligado, tenía 42 años reconocidos de servicios. 42 años. Y el primer cargo que tuve fue ayudante de clases prácticas en filosofía del derecho y ayudante de fundamentos de filosofía en políticas.
Simultáneo, ¿eh? Simultáneo al ICO y simultáneo, a simultáneo una al ICO, sí. vida nocturna intensa. Que Oye, yo tenía... hacía una vida loca, yo no dormía. O sea, yo llegaba y llegaba de la oficina a las 3 y me ponía a dormir y me despertaba a las 10 o las 11 y entonces ya empalmaba, estudiaba toda la noche y me iba a trabajar. Estaba Hegel, si no me equivoco. Bueno, y Freud, no, tuve una época donde devoré todo lo que es la metafísica tradicional, es decir, Platón, el movimiento neoplatónico, el movimiento gnóstico, el saber antiguo, las escuelas socráticas, Hermes Trismegisto, y luego, por supuesto, también la escolástica, principios de la escolástica, Escoto Eriúgena, Pseudo Dionisio Areopagita, en fin. Todo Antes esto... de entrar en esto acabó pasando factura porque acabó terminando en un episodio bastante dramático. ¿Cuál? No tuvo un ataque. Tuvo un ataque epiléptico, pero fue porque estaba intentando retener demasiadas palabras diarias de alemán. O sea, quería hacerme un aprendizaje del alemán en demasiado poco tiempo. Bueno, y también es mucho decir. Yo solo sé que tuve un ataque no muy espectacular, pero me desperté con las secretarias y el abogado del Estado ahí diciendo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? y también en aquella época, si no estoy, ¿de qué época estamos hablando? Estamos hablando de los 70, también salía por la noche y era parte de la vida nocturna madrileña, que siempre ha sido muy intensa, pero entonces ya era especialmente intensa. Bueno, es que era el mundo, el socialismo es, sobre todo el socialismo comunista está muy vinculado a la promiscuidad sexual. Desde el libro de August Bebel, La mujer y el socialismo, parecen costumbres burguesas la monogamia, parece una costumbre burguesa castigar el adulterio. O sea, en aquellos tiempos lo que pasa es que se cultivaba, como también en los Estados Unidos y en otras partes de Europa, pues la orgía como regla, las camas redondas, todo esto que espantaban a muchos, pero a otros les encantaban. Así se rompieron cientos de matrimonios y cientos de buenas amistades, naturalmente. Teniendo en cuenta su belleza y su... Yo tenía que acostarme con unas feungas horrendas. O sea, era obligación. Pero por política, chicos, o sea, qué espanto. En cambio, mi mujer, que era un megabombonazo, era la más guapa de todas, pues también tragando lo mismo que yo, pues por política, porque era la revolución sexual. ¿A qué edad se casó? Porque se casó. Yo me casé a los 24 cuando terminé la carrera, en el 64. Con una mujer preciosa, eso es. Maravillosa. Había una actriz entonces muy famosa llamada Ornella Muti, que era la única comparable en Sex Appeal con Brigitte Bardot, y Cristina era una... bueno, por cierto que Cristina nunca participó en estas cosas de las orgías, o sea, qué tontería acabo de decir, solo yo. Eso es completamente. Sí. Pero volviendo, hablando todo eso. Vamos, tontería, mentira. Mentira, que es peor. Hablando de todo aquello que decía de sus años en los que por la noche leía desde Platón hasta Simón Areopagita, una de las cosas que le define es la cantidad ingente de libros leídos, procesados. No sé si tiene alguna idea mental de cuántos libros ha podido leer, porque sus obras tienen una bibliografía de obras citadas, ni siquiera consultadas, no, citadas, ingente. No sé si conoce a alguien que haya leído tanto como usted, o cuál es la... Pues no sé qué decirte, no sé qué decirte. Me imagino que habrá muchos que han leído tantos como yo. En mi tiempo había uno que leía tanto como yo, que yo creo que sigue siendo profesor, quizá emérito, en Barcelona, y que es el único que ha hecho una historia de la filosofía en castellano muy buena, que es Felipe Martínez Marzoa. Entonces, catedrático de Historia de la Filosofía en Barcelona. Felipe era tan estudioso como yo, o más. Pero claro, es que a nosotros nos interesaba la fuente primaria. No nos conformábamos con, digamos, el Jäger como manual sobre los griegos o el Cassirer. Volviendo sobre esto, lo de la fuente primaria, que es una constante en su obra, porque luego sigue esta constante en su obra, sorprende. Le he oído alguna crítica a profesores de universidad que no van a la fuente primaria y siguen citando porque usted lleva 42 años de labor de docente universitario y sin embargo no habla con
no habla con mucho cariño de la universidad ni de A lo mí que la me han deja. pasado, yo he tenido ayudantes que para cumplir lo de el sexenio de investigación tienen que hacer un artículo que no quieren hacer, pero que lo hacen para ver si consiguen que se incluya y le den el sexenio. Y entonces como les da pereza, por ejemplo, leer a Weber o a Cassirer o a Rode, pues entonces preguntarme a mí, oye, ¿me orientas? ¿Me dices en qué página está eso? Porque seguro que tú lo sabes, porque tienes los libros anotados y tal. Y yo riéndome, claro, diciendo, pero bueno, será posible, si estás de profesor como yo y además estás en la fase en que tienes que hacer méritos. Que leer. ¿Cómo puedes ser un perezoso en este nivel? Pero claro, con eso lo que te ganas es un enemigo de por vida. Claro. Y volviendo tantos años después, ahora, no sé, me contó una vez que Amazon le felicitó sorprendido de la cantidad de libros que seguía Sí, comprando. Amazon dice que soy el que más compré libros en los últimos 2 años. Usted es el que más ha comprado libros en los De últimos los 2 españoles. Qué maravilloso. ¿Y le ha dado algún premio a Amazon por eso, por ser la verdad? Me he regalado un par de volúmenes. 2 volúmenes por todos los libros comprados. Sí, Bueno, sí. está claro que la ciencia... Pero en cambio no he conseguido que la agencia tributaria lo incluya como gastos. Cuéntenos Se lo he esto. presentado y no, la agencia tributaria no lo considera porque no está incluido el IVA ni está en forma de factura con no sé qué, de no sé cuánto. Y tiene una multa de la agencia tributaria. Ah, sí, tengo 5.000 euros de multa. Permítame insistir sobre esto porque Antonio Escotado Espinosa, yo con todo el cariño del mundo lo voy a decir yo, no hace falta que lo diga usted, el mayor pensador contemporáneo de España, o el mayor filósofo en España, lo digo yo, no lo dice usted, en lugar de premiarle España como país o la sociedad, en lugar de premiarle, le multan por comprar demasiados libros en Amazon. Es que estamos completamente locos. Y le pagan una sobremulta de impuestos de 5.000 euros. Porque España nunca la ha reconocido. Cuéntenos cómo fue aquello de la universidad, cómo fue aquello de para ser profesor titular, que usted no llegó, fue un camino tedioso y no fue profesor titular de filosofía. ¿Qué ocurría aquella ocasión? Cuando acababa de salir del incidente de las drogas de Ibiza, pues, en Ibiza he tenido varios problemas judiciales, pero ese fue el más grave. O sea, los anteriores simplemente era por cultivador de marihuana. Pero ese ya me implicaba como un jefe de banda y tal, que tenían prostitutas, urbanizaciones y por supuesto tráfico de heroína, cocaína y otras drogas, fundamentalmente heroína y cocaína a gran escala. Aquello fue un problema, pues cuando salí de la detención preventiva aparecieron las famosas conversiones de adjuntos, que es como se nos llamaba entonces, en titulares. Nos presentamos unos 7.000. Y yo ya tenía pues mucho currículo, porque muchos artículos, 4 libros publicados. Fui el único suspendido. El único de 7.000. Sí. Y además 7 miembros del tribunal me pusieron cada uno un 0. El tribunal presidido por Emilio Lledó, con el secretario Javier Muguerza. Y bueno, aquello fue un disgusto, recurrí y por no tomarse el trabajo de hacer un informe razonado para expulsarme, dijeron, no, pues lo hemos reconocido y le damos un 5. Todos mis compañeros habían pasado con un 9,95, un 9,87, ¿sí? ¿Qué le vamos a hacer? Pero esto fue menos grave que lo que me pasó justo antes de jubilarme, porque ya teniendo los 6 sexenios de investigación, que no los tiene nadie, porque es el máximo que puede dar, me presenté a cátedras. Y otra vez 7 catedráticos me pusieron 7 ceros, pero no en el ejercicio de memoria de cátedra, donde podían ser discrecionales, sino en el ejercicio de currículo, donde todo es totalmente objetivo. Para empezar, los sexenios de investigación reconocidos por el propio ministerio, que era... Ninguno de los miembros del tribunal que me juzgó tenía más de 2 sexenios. Usted tenía 6 Los y a 6, pesar sí. le suspendieron por currículum. Sí, Tenía... me suspendieron por currículum. Lo cual quiere decir Pero que... yo ya lo sabía y me había preparado para eso. Era mi gran partida de ajedrez. Yo sabía que si me suspendían en el segundo no podría recurrir, pero si me suspendían en el primero podría recurrir y ganar. Y así lo hice. Pero luego a final de cuentas me dejó tirado mi abogado. A última hora mi abogado me dijo, no, que es que esto no va a salir bien, que no, que yo te voy a ahorrar mi minuta. Y digo, que no me ahorre la minuta, preséntalo. No, que es que ya se nos ha pasado el plazo. Pude perseguirle por mala práctica, pero como yo quería ganar a la universidad, mi partida era con la universidad, allí lo dejé. Pero es que lo tenía muy bien, porque primero el ministerio dijo que mi reclamación se había presentado fuera de tiempo
y entonces demostramos por el tampón de correos que no era así. La audiencia ya condenó al ministerio por maniobra dilatoria y temeridad, que es como técnicamente se llama esto, y entonces se atrevió a recurrir al Supremo. Cuando llegó al Supremo, el Supremo le metió 10.000 euros de multa que voló a mi bolsillo. Y entonces mejor no podía estar aspectado el pleito, porque ya había ganado en 2 instancias y era obvio el deseo del ministerio de echar la pelota a otro tejado. Pero claro, yo no contaba con que mi abogado pudiera traicionarme de esa manera. ¿Y usted se siente poco reconocido? Es decir, no fue profesor titular por el cauce habitual y, si no me equivoco, eso tuvo la consecuencia de que no fue profesor titular de filosofía, sino de sociología. Ah, me tuve que cambiar de área, claro. Cuando vi que los 7 catedráticos de filosofía decían que yo no era filósofo, pues digo, me vuelvo a sociología. La razón para no tener la cátedra de sociología es que no soy sociólogo, que soy filósofo. Y entonces, pero usted se siente poco reconocido desde luego en la universidad, y la siguiente pregunta es, ¿la universidad da lo que promete a los alumnos? O sea, ¿la institución universitaria a día de hoy es una fuente de conocimiento, de traditio, de transmisión de conocimiento, o se ha convertido en otra cosa? Yo creo que es una institución que va a desaparecer, la universidad. Con el mundo que ha venido con Internet no creo que tenga viabilidad práctica. Yo no sé cuántos años puede durar, pero no. La incluyo dentro de las instituciones periclitadas. En cuanto a mí, lo que me ha pasado con la universidad es una de las fuentes principales de orgullo y amor propio. El no ser catedrático de universidad. Ciertamente. No soy catedrático por 7 ceros. Sí. Permítame decirle que me preocupa bastante, porque yo soy orgullosamente profesor de universidad por vocación, y me preocupa bastante la desaparición de la universidad, y creo que no sería inmerecida. ¿Cómo decirlo? Claro, pero sí que lo que yo he querido es hacer méritos, y cuando luego el mérito se rechaza en y por sí, porque ya aquello se ha corrompido de tal manera que las personas que están, es un grupete que está harto de estudiar ya de cuando estudiaba, o sea, y que ahora que ya tienes el asunto, tienes el diploma, mucho menos, porque esto es una estafa gigantesca a los alumnos y a los padres de los alumnos, que son los que pagan la matrícula. Bien. Permítame decirle que hay una frase que usted le he oído a usted, y yo se la transmito a mis alumnos porque es una de las frases que más me ha impactado, y es: el amor al conocimiento es una infinita fuente de felicidad. El amor al conocimiento, y relacionada con el adagio latino, amor veritas, amor rei, el amor a la cosa en sí. ¿Usted el amor al conocimiento le ha producido tanta satisfacción? Sí, me la sigue produciendo, es la fuente principal de dicha de cada día. Cuando ahora enchufo el ordenador y ahí tengo todo el mundo a mi disposición, es simplemente cuestión de paciencia por mi lado y de curiosidad, y la curiosidad, por fortuna, no se me ha agotado, la paciencia tampoco, y cada día descubro muchísimas cosas de las que no tenía ni idea, y la alegría del hallazgo es posiblemente, bueno, yo la veo superior a la alegría del orgasmo. Eso. Aquí, volviendo sobre eso, es una cosa curiosa porque interesante porque usted investiga con humildad, y no para confirmar lo sabido. Usted ha descubierto muchas cosas porque investiga no para confirmar sus propios prejuicios, sino para descubrir nuevos prejuicios, lo cual he de decirle que muchos de los que hacemos investigación no es exactamente así. Es decir, muchas veces ya vamos buscando... ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre ha investigado con tanta amor por el descubrimiento o ha sido...? Siempre. Siempre. Sí, una de las cosas de las que me acusaban mis colegas, mis camaradas comunistas, era de esteticismo, es decir, de ser un veleta, que leer esto o leer lo otro me cambiaba de idea. ¿Y cómo no vas a cambiar de idea? ¿Cómo vas a cambiar de idea? Y luego, claro, me doy cuenta, estos pobres presas de la idea fija, una modalidad de cretinos muy avanzada. ¿Sí? ¿Y usted considera que ha cambiado tanto de idea? Porque es curioso, cuando se repasa sus 6 años de hace 30, 40 años, y usted era considerado el más rojo de entre los rojos, o el adalid del rojerío, el anarca. Y ahora es considerado como un peligroso ultraliberal por muchos. Sin embargo, uno lee los textos y hay frases que se repiten exactamente 40 años después. No, sí, es increíble. Lo que me pasa es que me olvido. O sea, a mí me ha pasado que me olvido de que ya hace 40 años sabía lo que sé ahora. Cierto que ahora lo sé con muchas más ramificaciones documentales y lo puedo argumentar con más matiz, pero por supuesto,
O sea, no he descubierto en el fondo nada. Yo lo único que tengo como intuición básica, que es la vitalidad de la naturaleza y la esencialidad de la libertad para la vida humana, esto ya lo sabía hace 50 años. Pero ahora lo dice con mucha más profundidad o mucha más Claro, ahora ensayo. ya está matizado. Vamos a tres o cuatro preguntas de su biografía. Casi todo lo que usted ha escrito es ensayo. Quiero hablar de las otras artes de la vida, ¿no? Quiero decir, usted casi todo lo que ha escrito es ensayo y Pensamiento, sí. pensamiento, pero aparece O poco sea, no ficción, la palabra sería no ficción. Y sin embargo, le quería preguntar hasta qué punto usted utiliza la novela o la ficción como fuente de conocimiento, hasta qué punto le permite comprender mejor la realidad a través de la ficción. Es que, claro, por ejemplo, se puede considerar que Rusia, que es un cero a la izquierda en muchas cosas, es la madre y el padre de la novela. Es que con O Guerra y sea, Paz se entiende muy bien la Rusia oh, del bueno, entonces. Guerra y Paz y muchísimo más. Sí. Y es que en realidad es extraordinaria la producción novelesca rusa, extraordinaria. Como también se puede decir de su poesía, es extraordinaria, muy variada, muy profunda, toda ella interesantísima. Hablando de la poesía, que a mí es un tema que me ha interesado siempre mucho, ¿qué relación tiene la poesía y la filosofía en cuanto al trabajo del concepto y del término? La poesía fía más del toque musical, del ritmo, la prosodia, la cadencia, digamos, y la metafísica se dedica a lo mismo, es decir, a purificar completamente la intuición de cualquier elemento sobrante, a dejarla límpida y única, pero con un espíritu prosaico, o sea, sin ánimo bombástico. Otra pregunta, pero en realidad el arte que usted más ha cultivado ha sido la música, la guitarra, el canto, hasta qué punto le ha llenado, qué ha hecho y alguna vez ha pensado dedicarse a eso. Pensé dedicarme a resucitar, a revivir a Jimi Hendrix, pero evidentemente no tenía la capacidad, me di cuenta a tiempo. Luego me encontré en las bandas que fui haciendo con el mismo problema que me encontré en la universidad, es decir, personas que están ahí pero que en realidad no tienen vocación por eso, de modo que podían haberme enseñado lo que a mí más me ha faltado siempre, que es una continuidad en el tempo, o sea que de repente al octavo o al tercer compás me adelanto, me retraso, eso con un simpático bajo, un simpático batería, me hubiera quitado el problema, pero nunca quisieron hacerlo porque me veían, digamos, demasiado virtuoso con el instrumento y también demasiado original con los proyectos y no formaba parte de su grupo, es decir, de alguna manera era un outsider. Y entonces lo que yo necesitaba aprender no me lo enseñaron, Usted, no lo conseguí aprender. Eterna maldición, siempre outsider, eterno outsider, ¿no? De todos los círculos ¿Sí? en los que he estado siempre ha He sido... sido outsider, sí. ¿Y el precio de eso es la soledad? ¿Es la soledad intelectual? Pues ya lo ves que no, o sea, soy padre de muchos hijos, tengo una familia felizmente unida, mis amigos han seguido siéndolo. No, que de aislado nada, para nada. Simplemente desde el punto de vista institucional pago el precio natural y razonable por la independencia. Con respecto a eso, una de sus características más características es la... Usted ha sido pródigo, usted ha sido fértil, por decirlo de alguna manera, en hijos, en obras, en artículos, en trabajo. Y la fertilidad parece que no está de moda. No está de moda tener hijos, no está de moda no está de moda escribir muchos libros. Hay muchos autores sin obra que no llegan a escribir nunca un libro. ¿Qué es la fertilidad y qué tan importante es para usted dejar obra? Pues eso es una cosa que viene a posteriori, que diría Hegel. O sea, nunca me lo he planteado a priori. Y va y resulta. Yo creo que en mi caso la fertilidad viene exclusivamente de que ha habido un tesón, pero ese tesón no se puede explicar como una disciplina impuesta desde fuera, sino que me ha salido del alma. Me he dado cuenta que igual que era apasionante conocer cómo sería en la intimidad aquella señora que había pasado por la calle, iba a ser apasionante enterarme de verdad de qué decía Hermes Trismegisto en sus 3 tratados, ¿sí?
Pero es con eso porque es pasión y lo que yo terminaría otra vez con respecto a la felicidad, volviendo al inicio de la parte, es pasión por la vida. Usted ama la fertilidad, es amor a la vida, amor a la creación, a la vida, a que haya cosas, ¿no? Frente a esa postura nihilista que va en la nada, usted ama la vida, es una cosa... Realidad y sustancia es un tratado que, bueno, me parece que es mi obra más considerable, lo que pasa es que comprendo que la van a leer 2 o 3 personas, si llegamos a tanto. Está retirada, Sí. ¿no? Es difícil de encontrar entre el... Y aún así es el único tratado de metafísica con 2 ediciones, porque hubo suficiente cantidad de personas que pensaron que era otro libro sobre drogas y además confundieron la piedra de la luna que está en la portada del libro con un trozo de hash. Y eso hizo que vendieran 2.500 ejemplares de la primera edición de Taurus. No, pues realidad y sustancia, por una parte quiere, yo me pongo a prueba para saber si soy capaz de hacer una revisión del pensamiento occidental, y está dividido en la primera parte el sujeto, la segunda parte el objeto, pero lo esencial del libro es terminar con la vida. Es decir, la forma suprema de objetividad es la vida es pura incertidumbre, es un abrirse hacia lo desconocido, y es de alguna manera la forma que tuve yo de pagar todos aquellos 20, 25 años de estudio muy puntual de las fuentes filosóficas, que es todo un material que se puede considerar absolutamente anacrónico y fuera de lugar, porque es que ¿a quién demonios le interesa Scott Oriúgena o Duns Scott? Sin embargo, para mí fueron muy importantes y todavía me acuerdo de ellos. En realidad esta fue una ontología escrita, ¿cuántos siglos después de la última ontología escrita? Yo me di cuenta que Hegel había clausurado la ontología con la ciencia de la lógica, pero que hacía falta hacer, a pesar de todo, una ontología, yo para mí, para poder hablar desde mí mismo. Es decir, rebautizar las palabras, que cuando dijera espacio, tiempo, materia, forma, sustancia, ser, estar, todo eso viniese de experiencia interna en vez de mímesis, imitación. ¿Y cuántos son capaces de hablar de espacio, ser, porque todos los demás hablamos de ser utilizando una palabra asumida, y si no hay reflexionado sobre qué es el ser y nos permitimos la tremenda esto de hablar del ser? ¿Cuántos han podido hablar del ser? ¿Cuántos hablan del ser sabiendo lo que es el ser, teniendo un concepto propio del ser, y cuántos los demás hablamos por hablar? ¿Y tú qué crees, Luis? Que yo solo conozco a uno en todos mis años de vida. Muy amable, en fin. Y eso es una de las constantes. Quisiera terminar esta parte de la entrevista con esta pregunta, porque esa es una de las constantes de su vida, es el trabajo. Es la idea de yo hablo del ser porque yo he trabajado el concepto de ser, y el trabajo como virtud. Usted es un gran trabajador, no sé cuántas horas sigue dedicando a su día, se supone que está jubilado. Todo mi día, todo lo que no empleo en amor familiar y en jugar al ajedrez online, todo es trabajo. Todo, absolutamente. Y durante toda su vida, ¿cuántas horas ha dedicado al trabajo? Ay, no lo sé, toda mi vida. Y es curioso porque el trabajo sigue siendo visto en nuestras sociedades con ese concepto cristiano, con ese concepto de castigo de Dios, ¿no? Trabajo es castigo de Dios, trabajo es negativo. Ahora que estamos en pleno agosto, la gente está deseando dejar de trabajar. Y yo les miro con cara, pero la mayor satisfacción de un hombre es el trabajo. Es ¿Qué la opinión única. le merece? ¿Y qué es la forma de ser respetable y ser independiente, el trabajo. Pero para eso tienes que ser un maestro, y para ser un maestro hay que trabajar mucho. O sea, el maestro es el que puede hacer una obra útil para terceros. Y la sociedad está encantada de tener maestros y no le gustan, digamos, los extras. Pero no los premian. El problema del proletariado, digamos, históricamente visto, es que con la rápida industrialización, en este caso Inglaterra, gran parte de la gente del campo se fue como mano de obra inespecífica a trabajar a núcleos urbanos que crecían rapidísimamente, digamos, Birmingham, Leeds, son modelos muy puros de esto, que es que no eran nada. Y de repente, pues como Coslada o como, esto, yo qué sé, Fuencarral, se convirtieron en entes con 100.000 habitantes, luego 200.000. Estas masas que no eran maestros en nada, que trabajaban en cualquier cosa, estos son los que llamó Sismondi por primera vez. Ya, yo creo que en el año 40 o así, del siglo XIX, los llamó proletarios. Proletarios es un término que tenía un significado muy positivo en Roma. Eran los que aportaban hijos prole a la República, y por tanto los que alimentaban las legiones, el rango del pretorio, los jueces, entre toda la estructura administrativa del imperio.
Pero luego, claro, el proletario del siglo XIX es distinto, es una mano de obra inespecífica que necesita comer y que efectivamente le va mucho mejor yéndose a la ciudad que quedándose en el campo, porque cobra el doble del triple y además tiene un trabajo fijo. Y en el campo es estacional, es la cosecha, la siembra. Lo cual es importante señalar, porque claro, tenemos esa imagen del proletario del 19, quizá heredada de ciertas novelas, en las cuales el proletario del 19... ¿Cómo que quizá heredada de ciertas novelas? Todo nace de Dickens. De Dickens, que es de muy Dickens culpable, es muy, Hugo, muy culpable. El amarillismo ridículo, aquella señora que dijo, ahora que estoy en Manchester, el señor Dickens miente, porque no todo el mundo tiene la cara negra de carbón. Claro, era una estupidez increíble, que había hecho. pero eso fue básico para que Marx dijese lo que dijese. Y ten en cuenta que la alternativa era peor. Obviamente, si esa gente iba a la ciudad es porque en el campo realmente, dicen, los niños trabajaban en la ciudad en el siglo XIX. Sí, pero es que en el campo se trabaja desde los 7 años, claro. Obviamente. No, pero además era una bendición que pudieran trabajar los niños en la fábrica, porque como no había guarderías ni internados, que un niño no tiene ni una sola buena idea. Lo dejas en casa solo y es lo peor que se puede imaginar va a acontecer. Lo mejor que podía suceder es que trabajase la familia entera. Las escaletas, acuérdate, de Arkwright y de Dale, los fundadores de la industrialización inglesa, incluían siempre la idea de que trabajase la familia entera, calculando que el padre sabría un poquito más y podría especializarse, que la madre tendría otras capacidades y que los niños, bueno, pues recogían ovillos sueltos por el suelo, barrían lo que fuera, pero servían y sobre todo no estaban expuestos a la locura de un niño que está solo en una casa. Lo cual hemos pasado porque ahora mismo en el siglo XXI vemos la ociosidad... O con la abuela que estaba ya gaga y no podía custodiarles. En el siglo XXI volvemos a la ociosidad, pero hasta los 25 o 30 años, ¿no? Ahora se da por asumido que uno es niño, vive en un estado de infantilidad hasta los 25 o 30 años sin necesidad de presentar o de trabajar o de hacer nada, ¿no? Cuanto más retrases la época de trabajar, mejor parece eso. La sociedad actual no tiene nada que ver con la del 19, o sea, en ese sentido es el día y la noche, nada que ver. Nosotros hemos creado toda una generación de niños de papá, yo creo que básicamente por influencia de las madres, que de alguna manera cada uno de sus hijos es Jesucito de mi vida y merece un trato especial. Y entonces, pues bueno, hemos creado una generación de personas indolentes, personas que no saben qué hacer. Son palabras de mi hijo Antonio, el único que pertenece a esta generación. Antonio me dijo, papá, la verdad es que qué generación de desgraciados, pasotas, estúpidos, ingratos somos. ¿Cuánto lo lamento? Y digo, hijo mío, qué profundidad de juicio demuestras. Hija propia de su padre, yo creo. Bueno, yo creo que con esta podemos terminar más o menos la primera parte de la entrevista dedicada un poco a lo que ha sido la vida. Ya profundizaremos en lo que ha sido la obra filosófica y luego en los enemigos, si le parece. Gracias, bueno. Antonio.